este capítulo de la confesión, el capítulo número 20, que nos habla acerca del Evangelio y del alcance de su gracia. Como hemos estado viendo, es un capítulo muy interesante que nos habla acerca de que la única manera en que los hombres pueden ser salvos es por medio del Evangelio. O sea, es la única manera en que una persona puede recibir el conocimiento de la salvación, porque el Evangelio es poder de Dios, dice la Escritura, es el poder de Dios para salvación. Y vamos a concluir entonces, hermanos, en esta mañana con el punto número 4 del capítulo 20 de la confesión. Vamos a abrirlas en ese punto y vamos a hacerlo hoy, vamos a hacerlo de diferente manera. Hemos estado leyendo primeramente el punto que vamos a estudiar y después vamos a ir viendo los versículos, pero quiero que veamos hoy, vamos a ver algunos versículos primeramente para poder entonces comprender qué es lo que nos está hablando este punto. Es una conclusión de todo lo que vimos en los puntos anteriores, así que va a ser fácil de comprenderlo para nosotros. Esperemos que así sea, que el Espíritu Santo traiga convicción de esto que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a ver entonces lo que la confesión nos habla acerca de que dice, ahora sí vayan a la confesión, al punto número 4, dice: aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin, sin embargo, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, es además necesaria una obra eficaz e invencible del Espíritu Santo en toda el alma, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. La Escritura nos habla, hermanos, muy claramente de que es únicamente por medio del Evangelio por lo que se puede recibir la gracia salvadora. Ya como yo les explicaba, es una conclusión de todo lo que vimos, de todos los puntos que vimos acerca de cómo hay un llamado externo hacia las personas, pero es únicamente el llamado interno que Dios da a aquellos que Dios ha elegido para vida eterna, que los hace depositar esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero el Evangelio es la única manera. Por eso dice aquí en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de salvación. Ese es el verdadero poder, es el que tiene el Evangelio. A una persona nosotros no podemos ir a hablar y decirle con nuestras propias palabras que se arrepienta de sus pecados. De hecho, no es recomendable las oraciones los que llaman las oraciones del pecador, cuando va uno a compartir el Evangelio y le dice a las personas: haz esta oración, repite esta oración conmigo y vas a ser salvo, vas a ir al cielo. Y les digo porque así es, porque a mí me ha tocado ver eso. La única manera en que las personas pueden llegar al arrepentimiento es compartiéndoles el Evangelio, predicándoles la palabra de Dios. Mi testimonio o el testimonio de otra persona no va a hacer que una persona se convierta. Eso no puede ser posible.
Tiene que ser únicamente por medio de la predicación del Evangelio que esta persona es transformada, es nacida de nuevo y entonces puede venir ya a nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 6, versículo 44, nos dice que nadie puede venir al Señor si el Padre no lo trajere primero. Vamos ahí a Juan capítulo 6, versículo 44. Juan 6, 44. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Por tanto, hermanos, es necesario que primeramente haya un nuevo nacimiento en una persona, porque los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Una persona en la cual no ha sido regenerada por el poder transformador del Espíritu Santo no puede tener la fe para venir a Cristo. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Es necesario, como dice aquí la confesión, es necesario que haya una obra eficaz, dice aquí, a fin de producir una nueva vida espiritual. Una persona cuando escucha el Evangelio, pero que no ha sido regenerada, dice la Escritura que es locura para esas personas. No lo puede entender. Es locura, es tropezadero. Vayan a 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. 1 Corintios 1, 22. Primera Corintios 1:22 dice: vamos a tomar desde el versículo 18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y luego dice el versículo 21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Así es de que el Evangelio, cuando es predicado a una persona, el Evangelio tiene el poder para transformar a esa persona y de esa manera ellos puedan recibir esa fe. En Efesios capítulo 2, versículo 8 nos habla de que la fe es un don de Dios. Nadie puede ejercer una fe en Jesucristo por él mismo si no es dado ese regalo de Dios que es la fe para que pueda creer en Él. Aunque nosotros podamos ver manifestaciones de personas que dicen: yo sí he buscado a Dios, yo sí creo en Dios. Si esta persona no recibe el mensaje del Evangelio y no es transformado, no está poniendo su fe o ejerciendo su fe en el Dios verdadero, porque es lo que nos habla la Escritura. Es lo que nos habla la Escritura, dice: es necesario entonces que haya una regeneración, una obra eficaz, tal como nos habla nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 3, donde nos dice que es necesario nacer de nuevo. No puede haber una completa entrega al Señor Jesucristo si no hay un nuevo nacimiento. Las personas que reciben el Evangelio, como les digo, y no han tenido previamente un nuevo nacimiento, no lo pueden entender. Y a veces nosotros nos desesperamos cuando les estamos predicando a las personas, estamos compartiéndoles el Evangelio y queremos que se conviertan y hacemos todo lo posible
y les contamos, mira, así yo era también, como tú, necesitas cambiar, te está yendo mal en la vida, cambia. Pero ¿qué pasa? No hay un cambio en esa persona. No puede haber un cambio, hermanos. Por eso es importante que nosotros tengamos un claro conocimiento de lo que es el Evangelio para poder ir y compartirlo a las demás personas, pero tal como la Escritura lo demanda, no en nuestras fuerzas, no en nuestra imaginación, no en lo que nosotros queramos cambiar a las personas, porque eso es imposible. No hay un poder transformador en nuestras palabras si no va acompañado del Evangelio, de la palabra de Dios. Eso no se puede hacer. Dice primera a los Corintios capítulo 2 versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Versículo 14 del primera a los Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Evangelio se tiene que discernir de esa manera. Se trata de algo espiritual, no de algo meramente intelectual. Y podemos nosotros encontrar personas que conozcan la Escritura, que la sepan interpretar de alguna manera, que se sepan los versículos de memoria, pero puede ser que esas personas no entiendan lo que es el mensaje real del Evangelio. Necesita de haber una obra transformadora en nuestro espíritu a fin de que podamos nosotros comprender lo que es el mensaje del Evangelio. ¿Qué pasa con esas personas entonces, hermanos? Aquellas personas que no comprenden el mensaje del Evangelio, los incrédulos, están cegados. Satanás les tiene velado el entendimiento para que no comprendan ese mensaje del Evangelio. Dice en 2 de Corintios, vayan a 2 los Corintios, capítulo 4, 2 los Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4, del versículo 4 al 6. Dice, desde el 3, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La predicación entonces no debe de ser de parte de nosotros. Por eso hay tanta deformación, hermanos, hay tanta deformación del Evangelio. El apóstol Pablo decía que si alguien viene predicando otro evangelio que no sea el que yo les predico, sea anatema. ¿Por qué? Porque sí hay, y dice él mismo, no es que hay otro evangelio, pero es que sí hay quienes deforman el evangelio. Él lo que dice que no hay otro evangelio es porque realmente no hay otro verdadero evangelio. Pero sí hay quienes deforman el evangelio para que de esa manera estar desvirtuando la verdadera obra de Cristo, la verdadera obra salvadora de Cristo. Hay muchos engañadores, muchos falsos maestros que lucran con la palabra de Dios. Ayer estaba platicando con un pastor. Él ya está retirado de pastor, ya es grande, pero me estaba platicando que hay una iglesia aquí en Tijuana, una iglesia carismática, La Roca, se llama La Roca, y en esa iglesia, me decía él, se está yendo cada vez más al evangelio de la prosperidad.
Y yo le dije, no se está yendo al Evangelio de la Prosperidad. Esa iglesia nació dentro del Evangelio de la Prosperidad. No es que esté cambiando. Le digo, pero ¿por qué dices que se está yendo al Evangelio de la Prosperidad? Y dice, porque hace poco vino un predicador que nos dijo que iba a invitar a Cash Luna a que viniera a predicar aquí. Y le dije, ¿de veras? Y lo dice, sí, pero no tan solo eso, sino que ya los jóvenes, eso yo no lo sabía, fue la primera vez que lo oí, si ya los jóvenes aquí en el grupo ya les trajeron a Cachito Luna, o sea que ahora el hijo de Cash Luna ya anda también predicando ese tipo de evangelio. Y así es, hermanos, así es. Están ellos mismos, yo lo vi también la publicidad, está ahorita circulando mucho en el internet la publicidad. Yo les comentaba acerca de un congreso que van a hacer que se llama Hombres Empoderados, así, como si fuera un congreso de motivación personal, hombres empoderados, no Cristo, no nadie, el hombre empoderado, el orgullo del hombre siempre. Eso es lo que se refiere la Escritura cuando habla acerca de que el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento de los incrédulos, porque no les resplandece la luz del Evangelio, porque no han recibido o no se han preocupado por buscar realmente lo que es el mensaje real del Evangelio. La obra de nuestro Señor Jesucristo es lo único que debe de predicarse en cualquier púlpito. No debe de predicarse ninguna otra cosa, sino que únicamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás es humanismo, todo lo demás es un evangelio falso. Así que si no se predica el evangelio, hermanos, ¿cómo va a haber una conversión en las personas si no hay ese poder que dice el libro de Romanos que tiene el evangelio? Es poder de Dios para salvación. Y la palabra utilizada ahí en el original, poder, es dunamis, que es donde se deriva la palabra dinamita. Es un poder fuerte que rompe, dice la Escritura, discierne los pensamientos, penetra en los huesos, dice hasta los tuétanos. Porque ese es el poder que el evangelio tiene. Así de que si no hay eso, no va a haber una obra transformadora en ninguna persona. Esto se hace, dice aquí, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Nosotros somos una nueva creación de Dios. Cuando nosotros venimos a Él, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero el original habla de que nueva creación somos, no somos nuevas criaturas, somos nueva creación. Dios nos crea, nos forma nuevamente hacia una vida espiritual nueva, una vida espiritual transformada completamente. Dice, sin una transformación plena de nuestro espíritu, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. No hay ningún otro medio, no hay ninguna otra manera, como hemos estado diciendo en esta mañana, no hay ninguna otra manera en que una persona puede ser transformada. Bueno, más que por el poder. Puede quizá esta persona ser atraída, eso sí, puede ser atraída. Yo he escuchado también personas que comentan, yo me convertí cuando pasé por una calle y escuché una alabanza, estaba un grupo tocando alabanzas y en ese momento sentí mi conversión hacia Dios. Eso no es posible, hermanos. Puede haber una atracción para que esta persona, Dios lo esté atrayendo, para que esta persona se acerque, reciba el mensaje del Evangelio y entonces pueda haber una verdadera conversión. Pero no puede haber una conversión únicamente por escuchar una alabanza y además no sé qué alabanza escucharía. Quizá fue una alabanza que le motivó su corazón, le tocó las fibras del corazón y venía cargado y entonces Dios lo llama para que conozca el mensaje del Evangelio, pero la transformación se da únicamente por medio del Evangelio
y eso nosotros debemos de tenerlo siempre muy presente, hermanos. Cuando nosotros vayamos a compartirle a una persona, no le comparta su testimonio, acompáñelo de su testimonio, puede hacerlo. Cuando usted esté en una iglesia, tenga discernimiento también de saber si en esa iglesia está predicando el evangelio o está predicándose otro tipo de que no sea del evangelio. Entonces eso nos va a servir a nosotros tanto para nuestra vida espiritual, conocimiento para nuestra vida espiritual, como también para poder compartir a otros. Si realmente nosotros queremos que las personas a las cuales les compartimos se conviertan, hábleles del evangelio, hábleles del arrepentimiento de sus pecados, hábleles de la obra de Cristo, de lo que Cristo hizo por ellos, cómo Cristo vino a morir en la cruz para que estas personas fueran salvas. Y es la única manera, cuando el Señor tome la determinación, cuando Él póngalo en manos del Señor, cuando el Señor quiera, va a tocar a esa persona y va a darle un nuevo nacimiento para entonces, ahora sí, darle el regalo de la fe para que pueda depositar esa fe en nuestro Señor Jesucristo y en su obra salvadora. Muy bien, hermanos, con esto terminamos el capítulo 20. Vamos si el Señor lo permite, la próxima semana ya entraremos al siguiente capítulo, que es el 21, y que nos habla de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Hay una libertad que el Señor nos da, que no debe ser utilizada para el libertinaje, pero sí tenemos nosotros una libertad cristiana y una libertad de conciencia. Vamos a verlo nosotros en su momento, este tema también muy, muy interesante, que nos va a quitar muchas cosas, sobre todo nos va a ilustrar acerca de lo que viene siendo el legalismo, como muchas veces el legalismo nos ata a ciertas cosas en lo cual Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya nos ha libertado. Muy bien, hermanos, vamos entonces a terminar con esto y vamos a